de la literatura. Por favor, emperador, Es que ilumínanos. se va a poner mejor, porque ahorita ya hablamos de cine y hablamos de videojuegos, y todo eso son productos culturales que en muchos se van a basar en la literatura, ¿no? Entonces, partamos de esto. La idea del vampiro ya existe desde muchísimo tiempo antes, perdón, la dislexia. Pero ¿en qué momento lo empiezas a plasmar en papel, no? Entonces, no nos podemos ir tan atrás, porque seguro encontraríamos crónicas medievales donde se tocaría el tema. No podemos irnos tan atrás por cuestión de tiempo. Entonces, en el siglo XVIII, que vamos a partir de ahí, se empieza a configurar la idea actual que tenemos de los vampiros, ¿no? Y vamos a ir haciendo un seguimiento, ¿no? Y los primeros que yo encontré, que había varios, pero los que me llamaron más la atención son uno es un poema y el otro es una especie de fábula. O me dio a mí esa impresión de estructura. 1748 se llama Der Vampir, el vampiro, de August Hosenfelder. Perdonen mi mal germano. Que es un poema, es un pequeño poema que es la amenaza de un amante mal correspondido que está amenazando con convertirse en vampiro a esta chica para poderla tener en sus brazos. Es una amenaza. Muy romántico el asunto, pero lo está amenazando. Y está recurriendo a este vampiro, a esta figura del vampiro que ya existe. El tipo que va a tener la fuerza y el poder para tenerla. Y lo dice textualmente. Entonces, cuando estés asustada, será cuando te bese y será el beso de un vampiro. Cuando quedes temblando y entre mis fríos brazos como un muerto que se derrumba, será entonces cuando te pregunte: ¿son mis lecciones mejores que las de tu buena madre? Pues me da a entender que quien no lo aceptaba era la mamá, pero ya te está hablando de un ser que le va a causar miedo y que está muerto. Son las dos características que localizamos ahí, ¿no? De ahí me voy a saltar a 1797 con un viejo conocido como es Goethe, más conocido por Fausto, pero tiene un escrito que se llama La novia de Corinto. Y aquí quiero hacer énfasis en que en este caso es una mujer vampiro. ¿De qué va la obra? Muy a grandes rasgos. Él la llama reviniente. No un muerto vivo, no resucitado, utilizan esa palabra, reviniente, que tuvo un amor imposible, regresa y lo que hace es comerse el corazón de su amado por la sangre. Entonces es una pasión que traspasó la muerte y regresó a tomar lo que ella consideraba suyo. No perdamos de vista esa parte de que siempre han existido desde entonces hombres y mujeres, ¿no? Y ya nos mencionabas a la Tlahuelpuche hace un rato, que, disculpa mi ignorancia, me parece que son mujeres, ¿no? Hay reportes también de hombres, por lo que vi con este señor que consulté, pero son de mucha menor categoría. O sea, las meras son las mujeres Tlahuelpuchis. Okay. Que ya veremos después en la cultura popular cómo la vampiresa combinada con la mujer fatal han tomado más protagonismo, de hecho. Ahora, contexto histórico, ¿no? Porque a fin de cuentas somos historiadores. Si nos vamos a fechas, siglo XVIII, estamos en el auge y quizá un poquito decadencia de esto que se conoció como el iluminismo. Este primer intento de racionalizar la vida. Entonces, justamente, ahora que hablabas de la parte científica, se empiezan a dar estas explicaciones de por qué se dan este tipo de fenómenos, ¿no? Me llamó mucho la atención uno que encontré,
de la explicación que se daba en Austria, o que intentaron darlo, de por qué cuando le clavabas una estaca a un cadáver tenía esta contracción como si de verdad estuviera sufriéndolo, ¿no? Un grito, se abría la boca sin sacar los sonidos, y la explicación que dieron en ese momento fue: es un cadáver, está lleno de gases, le das un escape así de fuerte y el cuerpo reacciona. Además estás hablando de cuerpos frescos, ¿no? Los que todavía tienen músculos, cartílagos y demás que reaccionan. ¿Recuerdan qué es lo que surge para ir en contra de esta racionalización de la realidad? El romanticismo. Justamente. Y ahí es donde van a nacer estos icónicos vampiros que nos han llegado hasta la fecha, ¿no? Mi obra favorita en cuanto a vampiros es de 1819, siglo XIX iniciando, con el romanticismo ya en pleno, y lo va a escribir un personaje que se apellida Polidori, ¿okay? Amigo curiosamente de Mary Shelley. ¿Okay? Supongo que muchos conocerán esta historia de cómo fue concebido Frankenstein en una reunión donde estaban Mary Shelley, Lord Byron, el mismo Polidori y otros tantos, ¿no? Y su competencia de a ver quién escribe la mejor historia de horror. Entonces, este vampiro, así se llama, el vampiro de Polidori, nace junto o es contemporáneo a Frankenstein. ¿Y quién es este vampiro? Empieza a mostrar estos rasgos de un vampiro que es galante. Porque antes hablábamos de X personas, ¿no? O sea, el campesino que se levantó de la tumba y mató a su familia, o atormentó a su pueblito. Y aquí los aristócratas se apropian de la idea, y de pronto el vampiro es eso, ¿no? Es un aristócrata galante, seductor, que en el caso del vampiro de Polidori lleva hasta el extremo seduce a una mujer, el hermano trata de salvarla, no sale del todo bien al final. Entonces, este es un vampiro cruel, es malo, se burla de los intentos del hermano de salvar a su hermana, porque él sabe que él es el que tiene el poder. Entonces ya se empieza a jugar con esta idea del vampiro seductor, del vampiro que convence, del vampiro que tiene este magnetismo que atrae a la gente, que no se le pueden resistir, que después lo veremos un poco más exagerado, ¿no? De ahí de Polidori vamos a saltar hasta Barney el vampiro. Barney el vampiro retoma la idea de Polidori, es de 1847, ya pasaron casi 30 años, y Barney sigue ese mismo tenor. El vampiro aristócrata que seduce mujeres, que además es respetado por los hombres. Esta palabra de seductor no aplica solamente a la parte sexual, digamos, ¿no? Es la forma de seducir a la gente también. Es que te acepten hacer negocios, ¿no? Porque de pronto este aristócrata constantemente en las historias llega y aparece como el extranjero que vino a invertir o que vino y compró el castillo. Entonces es alguien con dinero. Entonces se va a relacionar con este tipo de personas. Para no hacer el cuento tan largo, me voy a brincar de ahí otros tantos añitos para llegar a otro ejemplo de mujer vampiro, que es Carmila, ahorita les digo el autor, porque ese sí no lo sé pronunciar todo. Mujeres vampiros, ¿hablaremos del vampiro? Ay, ¿Qué, papá, perdón? sí, obviamente. Tanto contra las mujeres vampiro. Bueno, ya al ratito hablamos del culto que le tienen los rusos. Aquí está, es Carmila Sheridan Le Fanu. Y Carmila es una mujer que seduce mujeres. Es una mujer vampiro. Entonces no es algo propio de hombres, insisto, ¿no? Y tenemos que llegar tarde o temprano a la estrella, ¿no?
al que todo el mundo conoce, a Drácula, del queridísimo Bram Stoker, que estuvo ahí junto eh, a la hora, perdón, de retomar todo esto que ya está construido, varias características que hemos ido mencionando que aparecen en diferentes. Lo que decías al principio. Algunos vampiros son muertos vivientes, otros son el que le teme al sol, otro vampiro distinto es el que deja las dos marquitas en el cuello. Y de pronto Bram Stoker va a tomar esto y le va a dar el hilo conductor de este noble, retomando a Polidori, que se convierte en el arquetipo, ¿no? ¿Cómo es de ese Drácula de Bram Stoker? Es este hombre elegante, de familia de abolengo, que es un conde, un noble, que seduce tanto al esposo como a la esposa, y que no deja de tener poder. ¿Sí? Y a mí me encanta una cualidad que no habíamos mencionado, el vampiro transformista. Bueno, sí lo habían mencionado, ¿no? Lo de los murciélagos. ¿Sí? El vampiro que además puede cambiar de forma. Y de pronto yo no tengo muy presente en este momento que el vampiro haya tenido antes de Drácula un antagonista como el que le construye Bram Stoker, tanto en la figura de Arke, el novio, como en la figura de Van Helsing. Y algo que encontré muy curioso y que estoy muy, muy de acuerdo es, de pronto este vampiro pasa, ya no es un algo, ya no es esta criatura escapada de los infiernos o poseída por un demonio, es un alguien, tiene nombre y apellido, y es alguien público que la gente ve, que la gente conoce. Eso también es algo que aporta bastante Bram Stoker. Hasta aquí, ¿algún comentario que quieran hacer para no acelerarme tanto? Como siempre me maravilla cómo lo explicas, compadre. No, adelante, yo disfruté enteramente la explicación. Ok, muchas gracias. ¿Qué es lo que ustedes consideran que hizo tan atractivo a este Drácula? ¿Qué lo diferenció de todos los demás que habían salido hasta el momento? Sí, algo hizo, porque la mayoría de gente hoy en día no ubica al vampiro de Polidori, que a mí me gusta por lo cruel, ¿no? Es más crudo. Algo tuvo el Drácula de Bram Stoker que lo llevó a la fama muy muy rápido. No sé, posiblemente sea esa idea de que es aristócrata. Quizá la manera en cómo está escrita la novela, no sé, esto de que sea epistolar, ¿cómo son las anteriores? No, la verdad lo desconozco. Por ejemplo, el vampiro, ya hablé que había poemas relativamente cortos. Lo de Goethe también es un poquito el verso. El vampiro es prosa. Y tienes razón, el formato es muy atractivo de Drácula. Sí, creo que eso es lo que... Bueno, voy a hacer una muy mala comparación, sí, apedréenme. Pero sería el equivalente a las películas found footage de ahorita, que nos quieren vender como algo con cierto grado de realismo. En este caso, pues obviamente no hay cómo grabar. Pero el hecho de que lo escribiera de esa manera, a través de cartas y diarios, creo que lo hacía un poco más cercano. No quedaba como una leyenda más. ¿Cómo la ves? Me gusta, y retomaría este punto, ¿no? Que de pronto hay un nombre y un apellido por cual referirse, ¿no? Porque antes en cada obra le podían poner un nombre, ¿no? El que fuera. Pero el conde Drácula, y le da un lugar, ¿no? El conde Drácula de Transilvania, y Bram Stoker lo construye a partir de un personaje histórico que sí existió, y Además, sí. que me encantaría un día meterme a investigar cómo lo tomaron los balcánicos. La gente que convivía con la leyenda y la historia de Vlad Dracul, ¿cómo tomarían ellos la versión de Bram Stoker? Me imagino que a algunos no les gustaría del todo. Ahora, hay que pasar de Drácula, porque nos pasaríamos muchísimo tiempo hablando de Drácula.
próximamente un capítulo especial solo de Drácula. Sí, la verdad es que sí, que hay muchísimo ahí. Y de pronto ya saltamos al siglo XX, porque Drácula se volvió icónico. Es el vampiro. El trajecito también requiere otro tipo de análisis de cómo se va configurando esta idea del traje negro, el moñito, la capa. Recordemos que la capa mucho tiempo fue un símbolo de alcurnia, de gente noble. Pues la capa completa. ¿Cómo? Perdón, amigo. No, que ese es un símbolo de poder. Sí, justo. Si nos vamos a esta parte de la ropa, no cualquiera podía usar una capa completa. La gente de clase más baja era el capotillo, otras versiones, la capa completa era para un noble, para un caballero. Y algo curioso que no me suena imposible es que se cuenta que para crear a sus vampiros, por ejemplo este Polidori, se pudo haber basado en la personalidad de Lord Byron, que es otro romántico por excelencia, ¿no? Esta idea del personaje medio gris, que sufre, que se la pasa pensando en cosas imposibles. Vean cómo acabó Lord Byron. Entonces, parece ser que le imprimió mucho de esa personalidad Polidori a su vampiro. Después lo retomará Drácula. Y empieza a aparecer esta característica de, o sea, sí es un ser que va contra natura, sí es un ser que lastima, sí es un ser que puede estar en contra de los designios de Dios, pero se empieza a configurar esa idea de ¿y qué onda con él? ¿De dónde salió? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por pura crueldad? Pero ya en Drácula te empiezan a dar visos como de este tipo también tiene sus motivaciones y igual está sufriendo, ¿no? Que, de Drácula para adelante, lo que impacta de un vampiro es la imagen, el daño que hace, esta parte de la conversión. Pero vamos a llegar a 1973 y aparece el siguiente golpe mediático a la cultura del vampirismo, ¿no? Y aparece una mujer como Anne Rice que escribe toda una saga viéndola desde el otro lado o mostrándole al lector lo que pasa del otro lado, ¿no? Entrevista con el vampiro es eso. Vamos a preguntarle a este tipo que ha vivido muchísimo tiempo porque es inmortal, cómo lo ve desde su lado, ¿okay? Y de verdad los invito a leerlo porque a mí me encanta toda esa saga de crónicas vampíricas. Pero Anne Rice se va a enfocar en esta parte de humanizar al personaje. Nos deja de ser lo que comenzó Bram Stoker y Polidori dándoles nombre y apellido. Son personas, no son monstruos, o puede que sean un poco de las dos. Anne Rice se va más adentro y te habla de un personaje que puede sentir amor, que puede sentir empatía por unos y odio por otros, que puede ser tierno, que puede ser romántico, pero a fin de cuentas sufre, está sufriendo por sus propias razones, ¿no? Y de ahí hay para escoger, ¿no? Hay el vampiro que fue víctima de otro vampiro, para empezar. El que hizo un pacto con el demonio, pero ¿por qué lo hizo? A lo mejor por proteger a su familia, hay un poco de todo por ahí. Y entonces cuando uno va leyendo entrevista con el vampiro, no sientes a estos vampiros como antagonistas. Empatizas con ese vampiro. Y volvería a esta idea original de que, así como Frankenstein es la representación literaria de la soledad, es una exageración romántica de lo que sería la soledad, porque si aquí hay gente a la que le da miedo Frankenstein, bueno, agarren el libro y vean que es un tipo que sufre, porque está solo, porque su padre lo desprecia, bueno, su creador. Por cierto, hay un análisis literario aquí en Radio Nahual de Frankenstein. Muy bien. Igual, vayan a Radio Nahual, hay mucho muy bueno.
insisto, me sacaste uno de los mejores sustos de mi vida con esa historia que te dije. Sí, sí. Y entonces, el vampiro, ¿qué es? Es una representación literaria de este miedo del ser humano a la muerte. Por eso lo caracteriza como el personaje que puede vivir para siempre, pero es un parásito que vive de la sangre de los vivos. Otra vez la sangre, ¿no? Y además, aunque es inmortal, sufre, que igual la milla verde, por ahí, o como la mayoría lo conoce, los milagros inesperados. Este inmortal va a ver morir a toda su gente querida. No me abras viejas heridas, compadre. Me costó mucho superar ese libro. Entonces, ya te da a entender que estas ventajas del vampiro tienen su costo, ¿no? Que ahorita cuando hablemos de cine saldrán muchas otras, ¿no? Entonces, me quedo con Anne Rice en que lo humaniza. Y en algún momento, yo recuerdo mucho a mis compañeras de la prepa cuando tenían que leer ese libro o llegaban a ese libro, se empieza a dar este fenómeno de, ay, me enamoré del vampiro. Porque es un personaje intenso. Así como es una exageración romántica, lo es en todos los sentidos. O sea, vive al límite, o sea, ama al límite, sufre al límite. Que a fin de cuentas eso es el romanticismo, ¿no? Y no me quiero alargar tanto, pero es que se los advertimos, que este tema da para muchísimo. Cerrar con una obra que ustedes lo saben, nunca lo oculté, Crepúsculo no me gustaba. Es más, no me gusta.